satánica. Un líder religioso, alguna madre, se ha comprobado que la madre de los muchachos y su padre también, puedan convencer a dos jóvenes para matar en el nombre de su Dios. Eso no quepa duda. Ahórrense los interrogatorios y esas cosas. Y que nosotros no podamos convencer a más gente para que esté aquí por la mañana de domingo. Teniendo la verdad, teniendo el verdadero Dios, todo el mundo se duele con lo que ha pasado. ¡Qué tristeza! ¡Qué pena! Como una falsa religión, a través de un joven de 19 años, paralizó a 1 millón de americanos y una ciudad completa. Y nosotros no podamos llenar una iglesia. O no podemos convencer a nadie porque no le hablamos a nadie, porque yo no sé por qué. Es triste, ¿verdad? Es triste cuando tenemos un Dios que sí nos invita a matar a nadie, un Dios de amor, verdadero y único Dios. No hay otro. En la mañana de hoy vamos a continuar la prédica en la carta a los Efesios, y de alguna manera el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo nos va a decir, hay algo muy importante. Cuando vemos la situación, las cosas que están pasando, primero el cristiano no la coge de susto. Segundo, el cristiano lo único que puede hacer es orar, orarle a su Dios, orarle más fervientemente de lo que oran ellos, porque oran a Dios falso y no oran correctamente, ¿ok? Orar como oró el apóstol Pablo en esta porción de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos que van en la última porción del capítulo, los versículos del 15 al 23. Lo que tenemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos del 15 al 23, no es ni más ni menos que una oración, pero una oración apostólica, la oración del apóstol Pablo, una oración que el apóstol Pablo introduce en la carta. No está precisamente orando, pero está diciendo cómo ora él como apóstol. Y de paso nos está enseñando a nosotros cómo tenemos que orar nosotros. El cristiano tiene la potestad de hablar con Dios a través de la oración y de oír a Dios a través de la palabra de Dios. No hay otra manera, ¿ok? Esa es nuestra relación con Dios. Oímos a Dios lo que dice su palabra y hablamos con Dios a través de la oración. Y la oración tiene que ser parte de la vida del cristiano. No puede ser que Dios esté en su vida. Pastor, Dios está en mi vida. No. Usted tiene que estar en la vida de Dios. La vida suya tiene que ser de Dios. Y todo lo suyo tiene que girar alrededor de Dios. No es que Dios sea parte de su vida. No es que esto no es un party donde un cuarto es de Dios. Dios no puede ser parte de su vida. No, su vida tiene que ser toda de Dios. Y la vida con Dios es una vida de oración. Pero qué triste que a veces la iglesia ni ora, ni sabe orar, ni lo usa. ¿Cuántas iglesias se reunieron ante lo que pasó en Boston? Dicen, vamos a orar. ¿Ya? ¿Cuántas iglesias están orando para que esa religión sea alcanzada por el verdadero evangelio? ¿Ya? ¿Cuántos lo están haciendo? La oración tiene muchas partes, hay muchos estudios sobre la oración. Lo que hay que hacer es ponerse a orar y aprender a orar como los discípulos lo hicieron. Sin pena le preguntaron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Ok? Por cierto, yo no sé qué me pasó, pero el que se equivocó no fue Julio, el que se equivocó fue yo, pero era Mateo 11, de unos cuantos tampoco. Era el principio del capítulo del Padre Nuestro. O sea, hubo muchas equivocaciones que yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene con ellos. ¿Ok? Pero así es la obra del Señor. Así es la obra del Señor. Se equivocó Marina en escoger un cantante tan mal. Un compañero tan mal. No, eso muy bien. No, gracias a Marina su testimonio, es la que ha hecho que el niño se motive. Qué bueno. Gloria a Dios. El apóstol Pablo está haciendo una oración o está diciéndole a los hermanos en Efesios que él ora. En otras palabras, el apóstol Pablo está mencionando aquí su intercesión por ellos. Y cuando nosotros hablamos de oración,
decíamos que la vida del cristiano tiene que estar bañada de oración. Y la oración de intercesión por otros tiene que ser una de las más importantes oraciones en nuestra vida. ¿Okay? Muchas veces oramos, pero oramos mucho por nosotros. Nosotros los míos, nosotros los míos, nosotros los míos. Pero oramos realmente bien, intercediendo como debemos por los demás. La oración apostólica, la oración de Pablo, en estos momentos, como es parte de una carta dirigida a los hermanos que están allá en la iglesia de Éfeso, es una oración recordándoles cómo Él intercede por ellos. Pero sea cual sea la oración que usted esté usando, la oración de petición por usted, la oración de arrepentimiento diaria, cualquier tipo de oración, no puede ser una oración vacía. No puede ser una oración que no sea una oración inteligente. Por eso nosotros no rezamos, nosotros oramos. El rezo es una repetición, como ahora estamos volviendo, hay un movimiento por ahí llamado la oración contemplativa, que es parte de otro movimiento, la iglesia emergente, de la que estuvimos hablando antes el miércoles con los hermanos, en la que se escoge una palabra sagrada, y se repite, y se repite, y se repite, o la persona se pone absorta combinando la meditación de otras religiones y la mente en blanco, dejando que Dios haga y que no. Somos nosotros los que hablamos con Dios. Y cuando hablamos con Dios tenemos que hacerlo como Dios nos pide, de una manera inteligente, de una manera sensata. Por eso los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo: cuando oréis así: Padre nuestro. Número uno, si Dios no es tu Padre, no le puedes orar a Dios. Si hoy Dios es tu Padre, tú tienes todo lo necesario para poder hablar con Dios. Tienes la inteligencia, tienes la sabiduría, pero sobre todo tienes la potestad de decir: Dios es mi Padre porque yo le entregué la vida. Yo me arrepentí de mis pecados. Él vino a vivir en mí. Si Dios no es tu Padre, ¿cómo te vas a parar a decir: Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos? Sabemos y vimos la semana pasada que Dios es nuestro Padre por adopción. Nos adopta cuando nos ve que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Verdad? Eso está claro, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Creados. La palabra criatura viene de creación. Creados por Dios. ¿Ok? En esta oración de intercesión, fíjense ustedes, vamos a aprender cuántas cosas hay en este tipo de oración de intercesión, que lo puede haber y lo tiene que haber en todo tipo de oración que nosotros hagamos. Tiene que haber una conversación real con una persona que nos está oyendo. Un Dios de tres personas que nos está oyendo. El Padre nos está escuchando, el Hijo está intercediendo y el Espíritu Santo nos está guiando en esa oración. No puede ser vacía y absorto y meditando, sí, meditando en la palabra de Dios. Usted no sabe orar, no sabe decir palabras, léase la Biblia le da palabras para mencionarlas en la oración. ¿Saben ustedes que hay personas que para orar leen la Biblia? Le hace el Salmo 51 cuando quiere pedirle perdón a Dios, ora el Salmo 51. Y así hay infinidad de oraciones de la Biblia que nosotros podemos usar si no tenemos palabras para decirle a Dios. Porque la Biblia tiene que ser el sentir nuestro, ¿verdad? Bueno, oren mencionando la Biblia. Veamos esta oración de intercesión del apóstol Pablo y vamos a aprender esas cosas que tiene que tener una oración. Hay muchas otras cosas, pero esta oración de intercesión y nuestra oración de intercesión, que de hecho, hermano, es mejor interceder por otros. La oración de intercesión es mejor, porque cuando estamos pidiendo a Dios porque tenemos una necesidad, ¿verdad? Qué bueno que vengamos delante de Dios y nada más oremos dándole gracias por lo que tenemos y pidiéndole por otros, ¿verdad? De hecho, si vamos a pedirle por nosotros, quédese para el final. Sus peticiones, déjela para el final, para que Dios vea que usted ama al prójimo, ama al hermano, ama a la iglesia, ama la obra, lo ama a Él, y usted se humilla y se pone al final de la vida. A Dios le agrada eso. Dice así esta oración de intercesión en el capítulo 1, los versículos del 15 hasta el 23. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo le está recordando cómo son sus oraciones cuando los ve a ellos, cuando se acuerda de ellos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Padre, te alabamos por tu palabra, y te pido que tú, para yo hablarla, me limpies de todo pecado, me escondas con mis defectos detrás de tu cruz, y prepare los corazones de aquellos que escuchan, en Cristo Jesús. Amén. Esta oración de intercesión del apóstol Pablo es una oración apostólica, es una oración que nos enseña a nosotros que primero tenemos que pedir por los demás, y segundo nos enseña cómo pedir por los demás. Hay que decir nombres, hay que mencionar necesidades, hay que pedir y dar gracias por las cosas que tienen los hermanos. En primer lugar, hermanos, esta oración de intercesión, lo primero que tiene es agradecimiento. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a orar y decir, Señor, te doy gracias por el carro que se compró mi hermano? Te doy gracias por el éxito de la familia tal. Te doy gracias como has provisto para aquellos que... Eso está bien. Alegrarse con los que se alegran, cosa que es más difícil que llorar con los que se lloran. ¿Ok? Más difícil todavía. Pero hay que alegrarse con el éxito de los hermanos, pero no precisamente con el éxito material. El apóstol Pablo aquí está agradeciéndole a Dios, los versículos 15 y 16, por dos cosas muy importantes, por lo que yo le doy gracias todos los días a Dios, cuando veo que alguno de ustedes o la iglesia completa lo tiene. El apóstol Pablo dice, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe, qué alegría me da ver a mí, los hermanos, actuando, viviendo por fe. Aunque reciban bendiciones materiales, pero mejor cuando no las reciben y siguen viviendo por fe. Qué alegría ver que los hermanos tienen fe, dice el apóstol Pablo, o habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Y qué alegría ver los hermanos que se tratan y se aman en el amor de Jesús. Y el amor para con todos los santos. Primeramente hay que amar al mundo. Hay que amar a esos dos musulmanes. ¿Ya? Es difícil, pero hay que amarlos. Porque la religión de nosotros enseña eso. No enseña a amar a los infieles. Enseña a amar a los infieles. Pero primeramente a los santos, a los escogidos, a los separados, a los que somos hijos de Dios, a los que son parte de nuestra familia espiritual. Qué alegría ver que entre los santos, qué alegría ver que entre los santos se arrancan el pellejo. Qué tristeza, diría yo, ver que entre los santos no se aman. Pero Pablo se alegra de que en Efesios hay fe y hay amor. No ceso de dar gracias por vosotros por esas dos razones. Gracias por la fe que tienen en Cristo, o sea, una fe cristocéntrica. Hermano, yo no le voy a dar gracias a nadie que tenga fe en cualquier... A Dios, por alguien que tenga fe en otra cosa. Ay, pastor, sí, ella no ha venido a Cristo, pero tiene una fe. No, la fe en Cristo. Es fe en Cristo. Si la persona no tiene fe en Cristo, yo oro para que se arrepienta. No, pastor, ellos tienen su fe, ellos tienen su religión. Mira lo que trae su religión. Está normal. Wrong. Yo no doy gracias a Dios por eso. Yo doy gracias porque un día conozcan el Evangelio y conozcan al verdadero Dios. Y ese día hay gracias. Yo digo, hermano, yo trabajé con musulmanes en una agencia de refugiados. Yo doy gracias porque muchos vinieron a Cristo. Pero la mayoría no. La mayoría vienen con un propósito enseñado por su religión a este país, a acabar con el occidente, porque ellos piensan que somos la plaga del mundo, porque ellos creen que su religión tiene que imperar en el mundo entero. A nosotros nos enseña, la Biblia no nos enseña eso. ¿Verdad?
Pero sin embargo, nosotros no convencemos a nadie. ¿Cómo es que dos jóvenes supuestamente inteligentes, dicen los padres, alguien los convenza a hacer eso? Y nosotros no convenzamos a nadie a orar, a interceder, a venir, a aceptar a Cristo. Por lo cual también yo, habiendo oído vuestra fe y amor por todos los santos, no ceso de dar gracias. Pablo todos los días daba gracias por ellos, por esas dos situaciones, por la gracia que tienen en Cristo y por el amor de Cristo que está en la iglesia. ¡Qué alegría! Esas son las dos cosas que no pueden faltar. La gente siguiendo a Cristo, no pastor, siguiendo a Cristo y amándose entre ellos. La vida de la iglesia es una vida en cruz. Relación con Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas, siguiendo a Dios y amándonos los unos a los otros. Ya se resolvió todo. Amándonos con el amor de Dios. ¿Ok? De manera que esta oración, en primer lugar, tiene agradecimiento. Pablo está altamente agradecido y nuestra oración tiene que estar agradecida. Yo oro por mi hermano. Qué bueno que mi hermano tiene fe. Qué bueno que mi hermano ha venido a Cristo. Qué bueno que mi hermano no era mi hermano, ahora es mi hermano porque vino a Cristo. Qué bueno que se aman. Pastor se sienta y dice, qué alegría. De la misma manera que pido por aquellos que no tienen fe verdadera en Cristo, que no se han arrepentido, que no han seguido al Señor. Dice el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, en capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que dar gracias en todo, ¿verdad? Hay que dar gracias en todo. Pero primeramente porque los hermanos crecen en la fe. Primeramente porque de ahí viene todo. De ahí viene todo, en vivir por fe, en creer en Cristo y solamente en Cristo, y en amarnos los unos a los otros. Eso es todo, la iglesia. No importa cuántas bendiciones materiales recibamos, no importa cuánto crezcamos, no importa cuánto cantemos, si nosotros no tenemos fe o no nos amamos los unos a los otros. Si primero nos miramos a Cristo y después amamos a los hermanos como Él nos amó a nosotros. Esa tiene que ser la primera acción de gracia. No oren para que vengan gente. Oren para que la iglesia seamos unos a los otros. Y amándonos los unos a los otros, la gente va a decir, wow, allí me quedo yo. ¿Verdad? Háblenle a la gente del amor de Cristo. Eso es tener fe en Cristo. Decirle a la gente, oye, hay un solo camino, una sola verdad, y es Jesucristo. Primeramente la carta tiene agradecimiento en esta porción, esta oración de intercesión que Pablo le menciona a ellos, que tiene por ellos, tiene intercesión. Oh, pero pastor, yo no conozco la Biblia. Teología. Hermano, teología es el estudio de Dios, es el conocimiento de Dios. ¿Conoce usted a Dios? Dios le salvó. Todo el mundo celebra Navidad. ¿Cómo celebra Navidad si no conocen a Dios? No, pastor, yo no sé teología. ¿No conoce teología? ¿Y cómo celebra Christmas? ¿Y cómo celebra resurrección? Si tú no conoces teología. Porque piensa que la palabra asusta. La oración tiene que tener teología. Porque usted tiene conocimiento de Dios. Si Dios lo salvó a usted. No es que la palabra sea nada más para los seminaristas, ni para los que tienen grados científicos. No. Todo el mundo conoce la teología porque todo el mundo sabe que Dios hizo hombre, vino a vivir entre nosotros y murió por nuestros pecados. Y todo el mundo sabe que la Biblia dice que si le recibimos, que si aceptamos el sacrificio y creemos solamente en Cristo, nos da la salvación. Eso es teología. Eso es conocimiento del Dios verdadero. Dios, teología, estudio, conocimiento. ¿Dónde está la teología aquí en esta oración de intercesión? Miren el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, el Señor Jesucristo representa, vive, es el Dios verdadero. Esa es la teología cristiana. Cristo es Dios hecho hombre. Cualquier religión que diga lo contrario, los musulmanes creen en Cristo. Pero dicen que fue un buen hombre, un profeta. O era un mentiroso o era un buen hombre. No puede ser las dos cosas. Así le dijo un musulmán una vez. No puede ser las dos cosas. Si era un buen hombre, ¿cómo es que va a decir mentira? Y él dijo, si han visto a padre, no han visto a mí. Amén. Entonces no puede. Si han visto a Dios cuando ven a Cristo, entonces no era un profeta, era Dios hecho hombre. ¿Se dan cuenta?
Eso fue como un musulmán. Teología, Cristo es Dios hecho hombre. Miren la segunda parte del versículo 17. El Padre de gloria, el único Dios de toda la gloria. ¿Qué quiere decir gloria? Todo lo creador de todas las cosas, el que controla todas las cosas, la historia, la ciencia, todo, el que recibe todo honor por todo lo que se mueve, todo lo que anda, por todo lo que sale del corazón del ser humano, el Dios de toda la gloria. No hay dos dioses ni tres dioses, cuando dice un solo Dios. Eso es teología. Hay un solo Dios. Todo. La gente te lo dice. No, yo soy de la iglesia acá, pero bueno, hay un solo Dios. Ya, hay un solo Dios. Pero el tuyo se viste distinto al mío. El tuyo habla distinto al mío. El tuyo camina distinto al mío. El tuyo piensa distinto al mío. Entonces somos diferentes. El hecho de que haya un solo Dios no quiere decir que hay muchos caminos para llegar a ese Dios. En el caso del verdadero Dios, no todos los caminos conducen, bueno, todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos conducen al cielo, al conocimiento del verdadero Dios. De manera que teología profunda es decirle a la gente, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios verdadero, el Dios que representa el Dios que Él es. Esa es la máxima. Si no es toda la teología, es la primera parte y es la máxima de la teología. Cristo Dios. ¿Ok? Pero además es el Padre de toda gloria, el Padre de gloria. De aquellos que le conocen. No solo esta oración de intercesión tiene agradecimiento, tiene también teología. Dice en Apocalipsis, hablando de la gloria de Dios, en el versículo, capítulo 21, la ciudad no tiene necesidad de escribir de la ciudad donde estaremos, no de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina. ¿Y quién es? ¿De dónde sale la luz? De la lumbrera, que es ¿quién? Su Cordero, Cristo Jesús. ¿Dónde sale? Del mismo que da la luz, Cristo. No solo hay agradecimiento y hay teología, en nuestra oración tiene que haber seriedad, profundidad. Tienen que haber estas cosas. Agradecimiento. Tiene que haber un conocimiento de que estamos hablando. ¿Con quién estamos hablando? Cuando Dios nos mira orando dice, este no tiene idea de quién soy yo. Pero cuando lo decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios de todo poder, Señor Jesús, todo lo que le decimos, eso es teología. Pero como nos tratamos, como hay algunas iglesias por ahí que dicen papito, una iglesia que le cantaba al rubio de Galilea, ¿qué cosa es eso? Y le dicen, se refieren a Dios sin mostrar que hay un verdadero conocimiento. Pero también hay peticiones en una oración de intercesión. Cuando nosotros intercedemos por los hermanos delante de Dios o por la iglesia, pedimos. Mira lo que dice el versículo 17, versículo 18, versículo 19. Tres cosas. Dice el versículo 17 en la segunda parte. Dice Pablo que él ora para que ese Dios de todo poder, ese Padre, ese Dios de nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu, número 1, de sabiduría. Número 2, revelación. Y número 3, dice el versículo 18, voy a leer el versículo, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Sabiduría, revelación y entendimiento. ¿Saben qué cosa es la sabiduría? El comienzo de la sabiduría. Solo el comienzo. El temor de Dios. ¿Saben que hay gente que va delante de Dios a pedir sin temor? Como hacen con los muñecos. O me das lo que te estoy pidiendo o te castigo. Y con el muñeco lo miran al revés, lo castigan. ¿No han visto eso? Van delante de Dios sin sabiduría, en otras palabras, sin temor de Dios. Que es solo el comienzo. ¿Recuerdan ustedes, saben lo que es sabiduría? Pregúntale a Salomón, que tantas riquezas tenía, tanto poder tenía, sin embargo solo le pidió a Dios sabiduría. Sabiduría.
que comienza con el temor a Dios, dice la Escritura. Ese es el comienzo de la sabiduría, el temor a Jehová. Y de ahí viene todo lo demás. Si usted teme a Dios, usted busca de Dios, usted le entrega su vida a Dios, usted le habla con Él, usted lo pone en el lugar que va, usted le da la alabanza y la gloria a Él por todo, usted teme a Dios. Pero también Pablo pide que ellos tengan sabiduría, que ellos tengan revelación cada vez más. ¿Qué cosa es revelación? Que se nos muestren las cosas espirituales, o sea, las cosas de Dios, que se nos muestren en su palabra. No es que se nos aparezca, ¿ok? No es que se nos aparezca. Si se le aparece Dios, mire a ver si entre los medicamentos que está tomando algún alucinógeno o algo por el estilo. Pero ya Dios habló y Dios está aquí en su palabra. Dice el versículo, piensen ustedes cuando habla en el versículo 17, en la segunda parte, espíritu de sabiduría, ¿okay? Y de revelación en el conocimiento de Él, que se nos revelen las cosas de Dios cuando leemos la Biblia. Ustedes saben que hay gente que lee la Biblia y no ven lo que está diciendo la Biblia de Dios, porque no tienen ese espíritu, no lo han recibido. Y Pablo quiere que ese espíritu que ellos tienen allá en el Efesios siga creciendo y siga dándole a ellos más revelación, porque no tenían toda la Biblia. Nosotros sí tenemos toda la Escritura, pero al leerla, yo les contaba la semana pasada cómo es que me había leído servillaje del libro de medicina y no había tenido problemas en entenderlo. La primera vez que me leí la Biblia no entendí nada. Tenía espíritu de revelación para poder entender las cosas de Dios. Dice ahí claro, espíritu de revelación, el versículo 17, en el conocimiento de Él. O sea, que las cosas que leemos nos hablen de Dios una y otra vez y nos hagan aprender más de Él. Y espíritu de entendimiento, en otras palabras, que entendamos lo que está escrito. Lo que quiere decir la Biblia, cuándo lo dice, por qué lo dice, a quién se lo dice, con qué propósito, a quién está hablando, qué conclusión podemos sacar nosotros de eso. Eso es entendimiento. Pero coger abrir la Biblia y decir que no se puede comer carne los viernes, para mí es un crimen. Y si es carne de puerco, peor todavía. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que se nos abra. Yo siempre le pongo a la gente el ejemplo de que recibir el Espíritu de Dios es como andarse en estos juegos, porque le meto el problema de la vista. Y un día poder lograr ver, ¡wow! Ahora puedo ver. Porque te esperen de catarata, ¿verdad? Como cambia la vista, que es mejoría, ¿verdad? Ese es el Espíritu de Dios. Hay que pedir eso para los hermanos. ¿O no, pastor? ¿Saben por qué es necesario eso? Dice el versículo 18. Alumbrando en los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? Número 1, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Esperanza. Si usted no entiende lo que dice la Biblia, si usted no teme de Dios, usted no tiene esperanza, no sabe lo que viene. Es más, le falla la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. O sea, sabemos que lo que Dios ha prometido, porque le conocemos, porque entendemos lo que leemos, porque le tememos, sabemos que eso va a pasar en nuestra vida. Pase lo que pase, Dios nos ha prometido a los que creen algo, y esa es nuestra esperanza, la resurrección de los muertos. Todo esto no puede ser. Este espíritu de entendimiento, esta revelación, no es para que usted sea más importante, ni más conocedor, ni más grande que nadie. Es primero para que usted tenga esperanza, para que usted conozca la riqueza de Dios, es el versículo 18 en la segunda parte. ¿Y cuáles es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Qué es lo que, en otras palabras, cuántas cosas tiene Dios para usted? Riquezas de la gloria para los santos. Hermano, hay gente que está en la iglesia por años y no sabe lo que Dios tiene para ellos. Ni se lo imaginan. No tienen esperanza, no saben lo que Dios tiene para ellos. Y ese es el propósito de lo que Dios quiere, de lo que Pablo pide para la gente. Pablo quiere que ellos tengan sabiduría, revelación, entendimiento. Eso es lo que le pido yo a la gente, a Dios por ustedes. No, pastor, pero incluye ahí la casita o el carro o el trabajo, o no se olvide de eso, pastor. Sí, yo oro por eso también.
Pero yo primero quiero que usted tenga sabiduría, revelación, entendimiento, para que tenga esperanza, para que conozca la riqueza que Dios tiene de su gloria, de su tremenda gloria para usted, y para que conozca que el poder de Dios está en usted. Esa es la razón por la que Pablo pide esas cosas. Dice el versículo, final del versículo, en el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Dios no es Alá, Dios no es Buda, Dios no es, bueno, es Alá, pero no es Mahoma. Dios no es Confucio, Dios no es Trujillo. Dios es Dios, el Dios de todo poder. El Dios de todo poder. ¿Ok? Eso es lo que hay que pedir por la gente. Y decirle a la gente, si Dios está en ti, el poder de Dios está en ti. Para resucitarte, para darte una vida en paz. No para que no tengas problemas, porque los problemas no los buscamos nosotros, los problemas son parte de lo que nosotros hemos creado en este mundo. ¿Ok? Si la gente creyera en el verdadero Dios, no hubiéramos tenido la semana que tuvimos esta semana. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. En vez de coger la cazuela de la olla de presión, hacer arroz con frijoles y sea una fiesta entre cristianos, coger la olla de presión para hacer una bomba. Es un Dios falso. Pero no conocemos que tenemos el poder del único Dios todopoderoso. Todopoderoso. No crean que los dioses falsos tienen su poder, pero el verdadero es todopoderoso. De manera que esta oración tiene agradecimiento, tiene teología, tiene peticiones y tiene lo que a la gente no le gusta mucho, doctrina. No hace falta. Para orar no hace falta doctrina. Habla con Dios. Tú habla con Dios, pide lo que te dé la gana. Bueno, cuando estás empezando la vida cristiana también. Pero Pablo nos enseña que la oración apostólica, la de él por ellos, la de nosotros, tiene que llegar un momento en que tenga doctrina, que sea seria. Que sepamos lo que estamos diciéndole a Dios cuando oramos por los demás. ¿Tiene doctrina? Sí tiene doctrina. Sí tiene doctrina, mi hermano. Mira los versículos 19, 20, 21 hasta 23. Ese es el versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza? ¿Y cuál? Para que conozcan, Pablo pide las cosas anteriores en su petición, para que conozcan, en primer lugar, la supereminente grandeza de su poder para con todos los que creemos. Doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina del Dios Todopoderoso. Cuando usted va a la escuela, cuando usted lee la Biblia, cuando usted participa en estudios bíblicos, usted aprende que Dios es todopoderoso, omnipresente, está presente en todas partes que Él quiere estar. Son características de Dios, la doctrina de Dios. ¿Quién es el Dios verdadero? El Dios de todo poder. Dicen por ahí las religiones, no, ¿cómo es un Dios de 3 personas? Porque es un Dios de todo poder. Si lo hubiera dado la gana, hubiera sido un Dios de 5 personas. Porque te lo dicen. ¿Cómo que Dios va a ser 3 personas? Porque es Dios. Tiene todo poder. Es un Dios que todo lo sabe. Es omnisapiente. Todo lo sabe. ¿Eso no es doctrina? No, eso no es doctrina. O sea, la doctrina de Dios. Usted va donde quiera que vaya. La doctrina de Dios es un Dios perfecto, es el creador de todo, es omnipotente, es omnisapiente, es omnipresente. Pablo menciona cosas, ¿para qué las voy a mencionar en la oración? Si yo lo que estoy desesperado por salir de aquí, terminar de orar. No, hay que decir. Pablo pide por ellos para que ellos conozcan el poder de ese Dios todopoderoso. No 50% poderoso, no 30%, no 70%, todopoderoso. ¿Qué es lo que no puede Dios? Dios lo puede todo. Eso es doctrina bíblica. El Dios de todo poder. Miren otra doctrina, la doctrina de la resurrección. Si usted no cree en la resurrección, ni se toma el trabajo de hablar con Dios. ¿Sí? Para que le resuelva el problema aquí y el futuro qué. ¿Y qué después de pasar? Miraba el maratón de Boston, miraba el estadio. Estaba un estadio de béisbol en Boston, estaban haciendo un homenaje muy bonito. Miraba a la gente, miraba las concentraciones de gente y decía, claro, toda esa gente se va a morir. Todos se van a morir. Todos nos vamos a morir. Es más, nadie se muere primero que nadie. Algunos se nos adelantan. No sabemos ni cuándo, pero sí sabemos que todos vamos a morir. Si todos vamos a morir, entonces, y usted no cree en la doctrina de la resurrección, déjeme decirle que Dios no se equivocó, que está mal es usted.
Ahora, la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿cómo quiero resucitar? No es si va a resucitar o no. Y no importa lo que nosotros creamos. El Dios de todo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo dice que hay resurrección para todo el mundo. Unos para condenación y otros para vida eterna. Amén. La pregunta es, ¿cómo quiero resucitar? ¿Saben ustedes? Se me ocurre un mensaje. Usted puede decidir cómo resucitar. Usted puede decidir cómo resucitar aquí en la tierra. ¿Cómo voy a resucitar? ¿Para condenación o para vida eterna? Eso lo decide usted aquí. Hay doctrina de Dios, la omnipotencia de Dios, doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección incluye la de Cristo y por tanto la de nosotros, porque dice, donde yo esté, vosotros también estaréis. ¿Verdad? Doctrina de la resurrección, miren más adelante, miren la doctrina de la resurrección, la cual operó en Cristo, ese poder, esa omnipotencia de Dios, operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Yo lo creo, no es un problema suyo. Y sentándose a la diestra del lugar celestial, preparando morada para nosotros y diciendo que ahí vamos a estar nosotros con él. Doctrina de la resurrección de Cristo y la de nosotros también. Pero saben que nos ponemos a hablar con Dios, si acaso oramos, si acaso intercedemos y nos acordamos de la resurrección, vale, para darle gracias. Es más, cuando usted no le da importancia al domingo, como que se le ha olvidado la resurrección. Ya no que ore y mencione la resurrección, es que como que nunca pasó. ¿Para qué voy a celebrar si no sé si hay o no hay resurrección? El apóstol Pablo está mencionando estas cosas. Dice que cuando ora, pide por estas cosas para que ellos puedan disfrutar y creer que hay resurrección de los muertos, porque Dios es todopoderoso. Dice el versículo, la segunda parte, el versículo 21, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío. ¿Saben cuál es otra doctrina bien interesante? El señorío de Cristo. Fíjense cuántas doctrinas: la doctrina de Dios, la doctrina de la resurrección, la doctrina del señorío de Cristo. ¿Saben cuál es la doctrina del señorío de Cristo? Cristo es dueño y Señor de todo. ¿Han visto el cartel Jesus is Lord? Cristo define quién va para dónde va. ¿Ok? El mundo se divide en dos. A lo mejor algunos no ponen bombas, pero hacen otras cosas. Y cuando mueran, aunque no han puesto una bomba, no van para el cielo. Aunque no hayan ni cocinado, no haya presión. Pero no van para el cielo. Bueno, es difícil, ¿no? Lo más probable es que si usted sabe que le guste la ropa flor. No hay broma aquí. Lo que hay es un llamado para que se den cuenta que Cristo define la humanidad. El calendario es antes y después de Cristo. Cristo define la humanidad, el destino, el futuro, la eternidad. Esa es la doctrina nuestra del señorío de Cristo. ¿Usted le entregó su vida a Cristo? No me diga que el Señor, un señor se bautizó una vez, yo no sé por qué, pero dicen que cuando lo metieron en el agua y lo bajaron a partir, no sé si metió la mano en el bolsillo y sacó la cartera para que no se le mojara, porque le estaba dando su vida a Cristo, pero no su riqueza. No, el señorío de Cristo es en todas las esferas de la vida. Es como una rueda. Dios es el centro, Cristo es el centro, y todos los aspectos de nuestra vida giran alrededor, como la rueda de la carrera. No puede ser al revés, que Dios sea parte de nuestra vida, no. Dios tiene que ser nuestra vida. ¿Han visto ustedes, como dicen por ahí la gente, Dios es mi copiloto? No, tiene que ser el piloto. Qué bonita la poesía de la arena, los pies marcados en la arena, ¿eh? Pues Dios nunca te dejó de llevar en brazos. Nunca. Siempre hubo dos pisadas. Tengan cuidado con la teología barata. La teología barata y fácil, poco que confunda a la gente. No. Dios nunca, siempre te lleva los brazos. Si tú te vas a los brazos de Dios, porque te da la gana a ti. Porque tú te separas de Dios. No es porque Dios te abandone y te deje a un lado. Doctrina de la resurrección, doctrina de la omnipotencia de Cristo, doctrina del señorío, que como usted habla, dice mucho de si usted conoce la doctrina bíblica o no. Doctrina de la iglesia. Esa es una de las que menos nos gusta. No, la iglesia es una opción. No, la iglesia es una doctrina. Miren los versículos 22 y 23, dice ahí, y sometió todas las cosas bajo sus pies, eso es señorío.
sometió todas las cosas bien y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Puede que haya hipócritas en la iglesia, pero están los que son de Dios también. Ahora, los que son de Dios, donde no están en Walmart, y usted no deja de ir a Walmart, usted no sabe si hay gente de Dios o no, y usted va. Yo le aseguro que en la iglesia puede que haya hipócritas, puede que haya gente que no tema de Dios, pero están también los que creen en Dios, porque ahí está Cristo, en un solo ser humano que haya entregado su vida al Señor. Ahí está el Señor. El centro de su teología en esta tierra, en este tiempo, el cuerpo con el que se mueve Dios en esta tierra, es la iglesia. Dice, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El mundo va a conocer a Cristo a través de la iglesia. El mundo cambia a través de la iglesia. La iglesia está puesta para transformar la sociedad, para hacer sal y luz, para que la gente conozca a Cristo. No hay otra manera. ¿Han visto los cantantes cómo cantan tan lindo? Pero cuando tú lo vas a buscar al internet, no hablan ni de qué iglesias son, ni de qué iglesias sirven. Ya tienen su ministerio. Entonces cantan y hacen discos y cosas y proyectos y van y viajan. Y tú busques de qué iglesias son. Nunca lo encuentras. ¡Ay, qué obra! Si cuando canta alcanza miles. Y la iglesia quedó a un lado. Así son todos los movimientos. Hubo un movimiento muy famoso aquí los hombres aquellos que se reunían, los promise keepers. Dejaban a las mujeres solas y se iban a reunir a un estado a miles de millas para prometerle a la mujer fidelidad. Pero si la acababan de dejar sola, se metían semanas reunidos para prometer que iban a ser buenos esposos. Pero si la dejaron sola con 3 semanas, con todos los problemas en la casa. Bueno, fracasaron como todos los movimientos. Es la iglesia del Señor la parte más importante de su obra que la tierra. Dice, la iglesia del Señor es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No subestima la iglesia del Señor, hermano. Cuando ore por los hermanos, que venga, que valore la iglesia, que no falte la iglesia. En la iglesia se enseña, en la iglesia se exhorta, en la iglesia se crece, en la iglesia se ayuda, en la iglesia se ama. En la iglesia, unánimes, como estaban ellos. ¿Y saben lo que estaban haciendo? Unánimes en la doctrina de los apóstoles, dice el libro de los Hechos. ¿Cómo es que su oración no va a tener doctrina? No, pastor, yo cierro los ojos, como yo no sé nada, yo le pido. No es que no le pida, ¿ok? Pero pida las cosas que hay que pedir. Miren esta oración. Señor, yo te pido que al pastor le des sabiduría. Yo te pido que al pastor le des la riqueza de tu gloria. Yo le pido que al pastor le des tu poder. Yo te pido que al pastor, para que no se equivoque, para que no nos falle. Tú vas a pedir por mí. Señor, acuérdate de que tengo necesidades, miles, necesidades de trabajo, necesidades de esto y de lo otro. Para el pastor todo eso, y para ti todo lo demás. No quiere decir que no nos pidamos Dios por los materiales. Pero ¿qué es lo más importante en una oración apostólica? Porque de ahí viene todo. Si somos fieles, si tenemos fe, dice que Él abre la ventana de los cielos y damos bendiciones. Nuestra vida es diferente, con riquezas materiales o sin riquezas materiales. La doctrina de la iglesia. ¿Es importante o no es importante la doctrina cuando oramos? Se puede cerrar los ojos y hablar con Dios sin mencionar las cosas que Dios nos ha enseñado, nos ha dejado a través de Cristo. Miren lo que le dice el apóstol Pablo allí a Timoteo. Bueno, en Santiago, cuando hablamos de pedir a Dios, en Santiago el apóstol dice, pedid y no recibid, porque pedís mal, pedid para gastar en vuestros deleites. Fíjense ustedes cuántas partes de nuestra oración son para gastar en deleites, no en necesidad. Pedir por necesidad está correcto, pero para gastar en deleites, en placeres. Eso no es pedir correctamente.
Pero en cuanto a doctrina, en 1 Timoteo, el apóstol Pablo le dice, ahí en el capítulo 6 a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. Cuidado con la manera en que oramos. Específicamente la oración de intercesión por nuestros hermanos. Hay que ver lo que pedimos. A veces le pedimos a la gente. Yo lo he visto. Yo lo he hecho, a mí me ha pasado. Señor, tú sabes la necesidad que tiene fulano por un trabajo. A mí me ha pasado. No una vez. Cuando encontró el trabajo, más nunca vino a la luz. Señor, perdóname porque lo que hice fue embarcarlo. Pero si yo le pido que le dé sabiduría, que le dé revelación, que le dé entendimiento, Él sabe lo que tiene que hacer con ese trabajo y lo que tiene que hacer contigo. Y Pablo nos enseña a pedir bien. No, esa es la oración apostólica porque es la del apóstol, esa es la de Pablo. No, es para nosotros aprender cómo pedir. No tengan pena, no tengan ningún tipo de duda. Yo pido por ustedes, por salud y por todas las cosas que ustedes necesitan. Pero yo les pido estas cosas que Dios se las dé. Que no se vaya, que se mantenga firme, que no ceje en su fe, que siga creciendo, que se bautice, que venga a Cristo si no es cristiano. Esa es mi petición. Porque si no, hermano, se lo digo por experiencia, nada va. Todo se acaba, todo se queda aquí. Es nuestra fe lo que va a definir cómo vamos a resucitar y dónde vamos a estar. Vamos a orar de manera mejor a partir de ahora. ¿Verdad que no? ¿Verdad que vamos a rechazar esa oración vacía y que están enseñando por ahí que es una meditación? Nosotros meditamos, pero meditamos en esto. Meditamos en la doctrina de Dios, meditamos en la teología de Dios, meditamos en las acciones de gracia. Nosotros meditamos, pero no meditamos a los budistas ni a ningún tipo de religión. La meditación del yoga es religión, ¿ok? No les quepa duda, eso es parte de una religión, ¿ok? Nosotros meditamos en la palabra de Dios. Amén. Por eso en la oración tiene que haber teología, tiene que haber doctrina, tiene que haber agradecimiento. Y esto es solo un ejemplo. Pablo orando por los hermanos de Efesios. La pregunta es, ¿estamos orando correctamente? Por supuesto, la primera oración tiene que ser para recibir a Cristo. Y entonces le va a enseñar cómo orar correctamente. Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nosotros no sabíamos hablar contigo. Tampoco los apóstoles, pero un día nos enseñaste. Y, Señor, primero que todo nos dijiste, arrepiéntete en oración, para yo poder guiarte a través de mi espíritu. Ven a mí, entrégame tu vida, para yo poder enseñarte y revelarte lo que dice mi palabra, para yo poner delante de ti el entendimiento. Señor, eso lo hiciste tú cuando yo me arrepentí. Por eso yo te pido que en esta mañana, Señor, si hay alguien que nunca lo haya hecho, Señor, que nunca te haya entregado su vida en arrepentimiento por los pecados, que hoy sea día de salvación. Con nuestros rostros inclinados.